Hola y bienvenido. Hay una verdad incómoda sobre la naturaleza humana que casi nadie quiere admitir. Las personas no siempre son lo que aparentan. De hecho, muchas de las máscaras más convincentes se construyen con sonrisas, promesas y gestos cuidadosamente calculados. Pero hay algo que el pensador renacentista Nicolás Maquiavelo entendió con una claridad inquietante. El ser humano puede ocultar sus intenciones durante años, pero su verdadera naturaleza siempre encuentra una manera de revelarse. A veces lo hace en un instante, en un gesto pequeño, en una reacción inesperada, en un momento en el que nadie cree de estar siendo observado. Y cuando sabes dónde mirar, ese instante es suficiente para comprender más sobre una persona que meses enteros de conversaciones. Antes de continuar, si te interesa comprender la mente humana, las dinámicas de poder y los comportamientos ocultos que influyen en nuestras relaciones, asegúrate de apoyar este contenido con un like y suscribirte al canal. Este tipo de conocimiento no suele enseñarse de forma abierta, pero una vez que lo ves, empiezas a notar patrones en todas partes. Ahora bien, observa algo curioso. La mayoría de las personas juzga a los demás por lo que dicen. Escuchan promesas, palabras amables, discursos bien construidos, y creen que ahí está la verdad. Pero las palabras son la herramienta más fácil de manipular. El lenguaje puede maquillarse, puede adaptarse a lo que el otro quiere escuchar, puede transformarse en una especie de teatro social donde cada persona interpreta el papel que más le conviene en ese momento. Por eso Maquiavelo desconfiaba profundamente de las apariencias. Él pasó años observando gobernantes, diplomáticos, aliados que juraban lealtad por la mañana y conspiraban por la noche. Vio cómo las sonrisas podían ocultar ambición, cómo las promesas podían esconder traición y cómo las personas cambiaban radicalmente cuando el poder o el miedo entraban en juego. De esas observaciones nació una comprensión fría, casi quirúrgica de la naturaleza humana. Las personas no se rebelan cuando están cómodas, se rebelan cuando algo está en juego. Piensa en esto por un momento. Cuando todo va bien, cualquiera puede parecer amable, generoso o leal. No hay presión, no hay riesgo, no hay conflicto. En esas circunstancias, mostrar una buena cara es fácil. Pero introduce un pequeño elemento de tensión, y la historia cambia. Un desacuerdo, una oportunidad de ventaja, una situación donde alguien puede ganar algo, incluso si eso implica perjudicar a otro. Ahí ocurre algo interesante. La máscara empieza a resquebrajarse, y lo más fascinante es que casi siempre sucede en segundos, no en largos discursos ni en grandes decisiones dramáticas. Sucede en detalles tan sutiles que la mayoría de las personas ni siquiera los percibe. Un cambio en la mirada, un gesto de impaciencia, una reacción demasiado rápida o demasiado calculada. Imagina, por ejemplo, a dos personas trabajando juntas durante meses. Todo parece cordial. Se ayudan, conversan, incluso parecen confiar uno en el otro. Pero un día aparece una oportunidad de ascenso. De repente, uno de ellos recibe información que podría compartir o guardar para sí mismo. Ese momento es microscópico. Tal vez dura apenas unos segundos, pero dentro de ese instante ocurre una decisión silenciosa que revela más sobre su carácter que cualquier conversación previa. No necesita decir nada. Su elección habla por él. Esto es precisamente lo que Maquiavelo observaba con atención casi obsesiva. Los momentos de microdecisión. Esos segundos en los que la mente humana deja de actuar para agradar y empieza a actuar para proteger su propio interés. Porque en el fondo, cuando algo importante aparece frente a nosotros, poder, ventaja, seguridad, reconocimiento, la naturaleza real comienza a asomarse. Y aquí aparece una de las ideas más provocadoras de la psicología del poder. La mayoría de las personas no es completamente buena ni completamente mala. Son más bien profundamente oportunistas. No siempre lo hacen por maldad consciente,
Muchas veces es algo más instintivo, casi biológico. Nuestro cerebro está diseñado para buscar seguridad, estatus y control del entorno. La neurociencia moderna ha demostrado que cuando percibimos una oportunidad de beneficio o una amenaza a nuestro estatus social, ciertas áreas del cerebro, especialmente relacionadas con la recompensa y la supervivencia, se activan con intensidad. En ese momento, el comportamiento se vuelve más auténtico, más crudo, más cercano a lo que realmente somos. Por eso, cuando una persona cree que puede obtener algo importante, sus verdaderas prioridades empiezan a filtrarse, y si observas con atención esos segundos, notarás algo sorprendente. Las personas revelan su carácter no cuando hablan sobre valores, sino cuando deben elegir entre sus valores y su beneficio personal. Ese instante, aunque parezca insignificante, es uno de los espejos más honestos de la naturaleza humana. Hay algo aún más revelador que esos momentos de oportunidad. Los momentos de pérdida. Cuando una persona pierde algo, estatus, control, ventaja o reconocimiento, se produce una pequeña fractura en la imagen que intenta proyectar al mundo. Y en esa fractura aparece algo mucho más difícil de ocultar, su verdadero carácter. Esto también fue observado con atención por Nicolás Maquiavelo. Él entendía que el poder no cambia a las personas, simplemente revela lo que ya estaba dentro de ellas. Pero hay otro detonante igual de poderoso: la frustración. Imagina una situación muy común. Una persona que siempre parece tranquila, educada, incluso humilde. Durante meses se muestra cooperativa, comprensiva, aparentemente equilibrada. Pero un día algo pequeño ocurre. Alguien le contradice frente a otros, pierde una oportunidad que esperaba, o simplemente las cosas no salen como había planeado. En ese instante aparece una reacción que no estaba en el guión. Tal vez un gesto de desprecio, una respuesta fría, una mirada cargada de resentimiento. Son segundos, pero dicen mucho, porque cuando una persona siente que pierde control, su mente entra en un estado más primitivo. El cerebro deja de preocuparse tanto por la imagen social y empieza a reaccionar con mecanismos más directos: defensa, dominación o retirada. Es como si durante un momento el teatro social se detuviera y el actor olvidara su papel. Los psicólogos sociales han observado algo interesante en estos momentos. Cuando alguien experimenta una amenaza a su ego o a su estatus, su reacción automática suele revelar sus verdaderas prioridades emocionales. Algunas personas reaccionan con calma, otras reaccionan con agresividad, otras reaccionan con manipulación silenciosa, y cada una de esas respuestas deja ver algo profundo sobre cómo perciben el mundo. Por ejemplo, una persona segura de sí misma suele reaccionar a la crítica con curiosidad o indiferencia. Puede analizar lo ocurrido sin sentir que su identidad está siendo atacada. Pero alguien que depende demasiado de la aprobación externa suele reaccionar con defensividad inmediata. Interrumpe, justifica, ataca, no porque necesariamente quiera hacerlo, sino porque su mente interpreta la situación como una amenaza. Y en ese instante vuelve a ocurrir lo mismo que describía Maquiavelo hace siglos. La máscara social se vuelve demasiado pesada para sostenerla. Ahora bien, hay otro escenario aún más revelador, uno que casi nadie observa con suficiente atención. El momento en el que una persona cree que nadie la está mirando. La sociedad está llena de comportamientos que realizamos solo porque sabemos que otros pueden vernos. Es una especie de contrato invisible. Nos comportamos de cierta manera porque queremos mantener una reputación, una identidad pública. Pero cuando esa presión desaparece, la conducta cambia. Piensa en algo muy simple. Una persona camina por la calle y deja caer algo al suelo. Si hay gente alrededor, es mucho más probable que lo recoja. Pero si cree que nadie está mirando, las probabilidades cambian drásticamente. Este pequeño experimento social se ha repetido muchas veces en diferentes contextos, y el resultado suele ser el mismo.
El comportamiento humano se transforma cuando desaparece la mirada de los demás. Esto ocurre porque nuestra identidad social funciona como una especie de espejo. Nos comportamos de forma más controlada cuando sentimos que estamos siendo evaluados. Pero cuando ese espejo desaparece, aparece algo más auténtico. Por eso Maquiavelo consideraba tan importante observar a las personas en situaciones informales, momentos donde no están intentando impresionar a nadie, cómo tratan a alguien que no tiene poder, cómo reaccionan cuando no obtienen beneficio, cómo actúan cuando creen que nadie recordará lo que hicieron. Ahí se revela algo muy interesante, porque muchas personas son extraordinariamente amables con quienes consideran importantes y sorprendentemente frías con quienes perciben como irrelevantes. Este patrón aparece una y otra vez en la vida cotidiana. El empleado que trata con respeto al jefe pero desprecia al camarero. El amigo que es generoso cuando todos miran, pero egoísta cuando la situación es privada. La persona que habla de valores elevados, pero solo cuando esos valores no le cuestan nada. En todos esos casos ocurre el mismo fenómeno. La naturaleza real empieza a filtrarse en pequeños comportamientos que la mayoría pasa por alto. Y lo fascinante es que estos detalles no requieren años de observación. A veces bastan unos segundos. Un momento inesperado, una pequeña pérdida, una oportunidad repentina, o la simple ausencia de espectadores. En esos instantes, la mente deja de actuar para mantener una imagen y empieza a actuar para satisfacer sus verdaderos impulsos. Y cuando aprendes a reconocer estos momentos, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. Las personas revelan quiénes son mucho antes de lo que imaginamos. Con el tiempo, cuando comienzas a observar estos momentos con atención, algo cambia en tu forma de ver a las personas. Dejas de fijarte únicamente en lo que dicen. Empiezas a notar lo que hacen cuando algo está en juego, cuando aparece una ventaja, cuando sienten que pierden control, cuando creen que nadie está mirando. Y entonces comprendes algo que Nicolás Maquiavelo entendió hace siglos. La naturaleza humana rara vez se revela en grandes discursos. Se revela en pequeñas decisiones, en esos segundos silenciosos donde la mente debe elegir entre lo que aparenta ser y lo que realmente le conviene. La mayoría de las personas pasa la vida escuchando palabras, promesas, explicaciones, justificaciones. Pero las palabras son baratas, se adaptan a cualquier situación, a cualquier audiencia, a cualquier intención. Las acciones, en cambio, tienen un costo, y cuando una acción implica riesgo, pérdida o beneficio personal, ahí es donde aparece la verdad. No siempre es una verdad cómoda. A veces descubrirás que alguien que parecía confiable cambia cuando surge una oportunidad, o que una persona aparentemente fría muestra una lealtad inesperada cuando la situación se complica, porque la naturaleza humana es compleja, pero también es sorprendentemente coherente cuando sabes dónde mirar. El verdadero poder de esta comprensión no está en desconfiar de todo el mundo, ni en convertir cada relación en un juego de sospechas. El verdadero poder está en desarrollar una percepción más clara de la realidad. Cuando aprendes a observar los momentos correctos, dejas de depender de apariencias. Empiezas a reconocer patrones. Pequeños detalles que antes parecían insignificantes empiezan a formar una imagen mucho más precisa del carácter de alguien. Y entonces algo interesante ocurre. Las personas que antes parecían impredecibles dejan de serlo, porque sus decisiones empiezan a tener sentido. Sus reacciones ya no te sorprenden, y sus verdaderas prioridades se vuelven visibles mucho antes de que intenten ocultarlas con palabras. En cierto modo, es como si aprendieras a leer entre líneas, pero no en lo que dicen, sino en lo que hacen. Y cuando desarrollas esa amabilidad, el mundo social cambia completamente. Ya no necesitas años para comprender a alguien. A veces basta con observar un solo momento, un segundo de presión, un segundo de oportunidad, un segundo de silencio. Y en ese instante, la naturaleza real aparece.
Si este tipo de conocimiento te interesa y quieres seguir explorando las dinámicas ocultas del poder, la psicología humana y las estrategias que han moldeado la historia, apoya este contenido dejando tu like y suscribiéndote al canal. Aquí no solo hablamos de lo que las personas muestran al mundo, hablamos de lo que realmente ocurre detrás de la máscara. Porque cuanto más entiendes la mente humana, más empiezas a notar algo inquietante. Las señales siempre estuvieron ahí. La mayoría simplemente nunca aprendió a verlas.